Hoy yo quiero compartir contigo un tema bien particular y es un tema acerca de la muerte. Y estoy seguro que usted cuando se levantó esta mañana no dijo, ay, ojalá que Pastor John predique acerca de la muerte hoy, como que me caería bien eso. Estoy seguro de que no. Pero antes de entrar en la materia, en el contenido de lo que quiero compartir hoy, quiero que le demos la bienvenida, una cordial bienvenida a toda la gente que está con nosotros, conectados a través de nuestro campus en Garland, Texas. Así que bienvenido, nos da mucho gusto tenerte aquí, poder saludarte. Sé que han tenido ya parte de un servicio increíble, igual que nosotros acá, con este tiempo de alabanza y de adoración. Así que les hablaba un poquito, el tema de hoy le hemos llamado líneas de metas inmortales. Intencionalmente es un poco confuso porque te lo quiero explicar, pero yo quiero que desglosemos línea de metas inmortales. Y realmente él se refiere a cómo nosotros debemos vivir nuestra vida con el fin en mente. Cómo comenzar a vivir nuestra vida con el fin en mente. Cuando nosotros usamos esas palabras de línea de metas inmortales, lo que realmente les estamos diciendo y compartiendo con ustedes es que nunca empezarás a vivir hasta que hayas aceptado la muerte. Nunca empezarás a vivir hasta que hayas aceptado la muerte. Inclusive hay gente que dice, ay Dios mío, van a hablar de la muerte. Es que no me gusta hablar de la muerte. ¿Te has sentado a pensar por qué no nos gusta hablar de la muerte? Hay razones fundamentales, pero la muerte es lo único, diga único. Es lo único que tú tienes 100% garantizado. Es lo único que tú y yo, obviamente, que nosotros tenemos 100% garantizado. No lo puedes ignorar. No debes tenerle miedo, realmente debemos enfrentar la muerte. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón acerca de la muerte fuera de un funeral? Levanta la mano si has escuchado un sermón de la muerte fuera de un funeral. Hay una persona, dos. De todo el grupo que está aquí, menos de un 5% ha escuchado un sermón acerca de la muerte. ¿Por qué será? ¿Te has puesto a preguntar? Si después de la muerte hay algo más, ¿por qué no queremos hablar de eso? Mientras nos preparábamos y hablábamos acerca de esta temporada en que estamos en la Cuaresma, estamos en una temporada donde un par de semanas vamos a estar viviendo y experimentando la Semana Santa, nos dimos cuenta que no podemos entender el poder de la resurrección sin entender el poder de la muerte. Siempre hablamos de que Jesús conquistó la muerte. Pero si tenemos la tendencia de que no queremos hablar de la muerte, no entendemos la muerte ni lo que implica para nosotros, ¿cómo vamos a poder entender el poder de la resurrección en contraste con la muerte? Y dice, nos libró de la muerte. La única manera de comprender realmente la victoria total de la resurrección es comprender verdaderamente a nuestro mayor enemigo, la muerte. Y yo quiero que me tengas paciencia, diga paciencia, porque te voy a hacer sentir incómodo o incómoda. Voy a llevarlo pasito a pasito y luego vamos a ver la aplicación. Así que no te me pierdas y digas, pero es que no entiendo. Si me sigues paso a paso, te garantizo que me vas a entender y vas a ver la aplicación. Pero sé paciente conmigo, dame un poco de gracia para que podamos hablar de la muerte en un contexto en el cual la muerte se ha convertido en el nuevo sexo. Lo que en la época victoriana era el tema tabú del sexo, en nuestra época el tema tabú es la muerte. La gente te habla de sexo y de género como si fuera cualquier cosa, pero al momento en que tú le hablas de la muerte, de hecho estaba leyendo un artículo que decía que este hombre que había sido diagnosticado con cáncer terminal, le habían dado 3 meses de vida, fue a su peluquera a cortarse el cabello y como siempre habladores, conversadores, ¿cómo está? Bien, qué chévere, todo rico, hasta que él le dijo, bueno, estoy bien, pero realmente me voy a morir en menos de 3 meses porque me diagnosticaron cáncer terminal. Y en menos de 3 meses voy a morir.
Dice que la muchacha no le volvió a hablar en el resto del corte de pelo y trató de sacarlo de allí lo antes posible. ¿Por qué? Porque no quería abordar el tema de la muerte, no quería hablar del tema de la muerte. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Mira lo que dice el autor de Hebreos en capítulo 2, versos 14 al 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. El verso 15 dice: únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. Hay gente que vive con terror a la muerte. Hay gente que no solamente no quiere hablar del tema, hay gente que le tiene terror a la muerte. La muerte es la gran interrupción, la muerte es la gran división y el gran insulto. Es la gran división, la gran interrupción y el gran insulto. ¿Por qué la gran interrupción? Porque el ser humano nunca fue diseñado ni destinado, no era parte del plan de Dios que el ser humano muriera. Pero el pecado interrumpió el plan de Dios y por eso la muerte es la gran interrupción. La gran división, porque realmente separa el espíritu del cuerpo cuando ni por un solo momento ese fue parte del designio o del plan divino. ¿Por qué el gran insulto? Porque para cada uno de nosotros es un recordatorio constante, diga constante. Para cada uno de nosotros es un recordatorio constante de que no somos tan grandiosos como pensamos. De hecho, a los seres humanos, a la raza humana, le gusta pensar que somos la joya de la corona de la creación. Nos encanta pensar que somos lo máximo, pero cada vez que miramos la muerte cara a cara, nos recuerda que en realidad no somos más que comida para gusanos. Shakespeare dijo una vez: estamos literalmente divididos. El hombre tiene conciencia, piensa en esto, de su propia espléndida singularidad, en el sentido de que sobresale de la naturaleza con gran majestuosidad. Pensamos, somos el pináculo de la creación. Y sin embargo, vuelve a unos pocos metros bajo la tierra para pudrirse y desaparecer para siempre. Eso es lo que dice Shakespeare, ¿verdad? La muerte es devastadora, la muerte crea terror, la muerte es cruel. No es la forma en que la vida se suponía que fuese. No es la forma en que Dios lo diseñó. La muerte ha sido el gran enemigo de la raza humana desde el momento en que el pecado entró a la raza humana en el jardín del Edén. De hecho, cuando yo escucho hablar de las guerras y te dice que las guerras incrementaron la tasa de muerte, en cierta medida me hace pensar. Las guerras no incrementan la tasa de muerte. Puede que aceleren la tasa de muerte. Hay una tasa de mortalidad en la raza humana del 100%. Eso no lo cambia ni una guerra ni la ausencia de guerra. Para cada uno de nosotros la muerte es segura. Sin embargo, para esta generación mucho más que para ninguna generación anterior, la muerte es algo de lo cual nos queremos sentir aislados y lo más posible que podamos pensar en el éxito, en los logros y eliminar la muerte y los pensamientos de muerte, mejor es para nosotros. Hay 4 cosas que quiero compartir con ustedes de por qué esta conversación de muerte, yo sé que es incómoda. Algunos de ustedes ya se sienten incómodos desde que empezaron a escuchar el tema. Pero hay 4 razones fundamentales porque la muerte, sobre todo en este tiempo, en esta sociedad, es tan incómoda. Los avances de la ciencia, la tecnología y la medicina moderna nos han ocultado la muerte. Los avances de la ciencia, tecnología y la medicina, generaciones anteriores estaban bien conectadas con la muerte. La gente de generaciones anteriores, ¿dónde moría?
en sus casas. Hoy día mueren en hospitales, hoy día mueren en auspicios o centros para envejecientes o mueren en centros de rehabilitación, pero muy poca gente tiende a morir en su casa. La pérdida de vida humana se da fuera de nuestros ojos. De hecho, la edad promedio para una persona en tiempos de la colonia de los Estados Unidos era 40 años de edad. Entonces, cuando la gente se le morían los papás entre los 37, 38, 40 años de edad, para cuando los hijos alcanzaban ya cierto nivel en su adolescencia, posiblemente ya habían perdido a un padre. La gente moría por accidentes de carruaje, de caballo, le caía un tronco encima, corrientes de agua se lo llevaban. La sociedad moderna está tan sanitizada que muchos de estos peligros han sido minimizados y quitados de nuestra vista. Una gran cantidad de niños moría, le daba una fiebre, se moría, le daba una pulmonía, se moría. Casi siempre había alguien que decía, claro, yo tengo mi hermano muerto, mi hermana muerta, mi papá. Siempre había una relación directa con la muerte, pero los estilos de vida nuestros han reducido y han minimizado nuestro acceso y nuestro riesgo. Pero esto es lo que yo quiero que tú mires. Debido a que nuestra sociedad moderna ha ocultado la muerte a las masas, de hecho muchos de nosotros la experiencia que tenemos con la muerte es con alguien en un féretro, ya luego de una autopsia, bien maquillado, los hacemos ver como si estuviesen dormidos, ¿sí o no? Queremos minimizar. Mira si la cultura tiene una influencia tremenda en cómo nosotros miramos la muerte. Y nos ponen almohaditas y nos hacen aquí, nos amarran de allá. Y usted ve como si la persona estuviera muerta y es un ratito. Sobre todo en nuestra cultura ahora en Estados Unidos, más y más y más. Y más aún, tienen la cremación, que es la última tendencia en eso, es que la persona puede haber muerto y tú puedes pasar por todo el proceso sin haberla visto muerta. Entonces, esa tendencia es que nos dice el Salmo 90, es importante estudiarla y retomarla porque nos dice, eso no es bueno. Que la muerte sea un aspecto tan cosmético y tan superficial no es algo bueno. El Salmo 90, 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. En otras palabras, está consciente de tu estadía en la tierra. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En otras palabras, la sabiduría está atada a nosotros tener conciencia de nuestra mortalidad. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Enséñanos a contar nuestros días. De acuerdo a la Biblia, nunca podrás estar completamente vivo hasta que hayas lidiado con la certeza de la muerte. Salmo 39:4 dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre esta tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Yo quiero que desde ya tú vayas pensando cómo tú calibrarías tu vida diferente si hubiese más conciencia de la muerte. De hecho, cuando vamos a un funeral y nos damos por una hora, un periodo de tiempo, conciencia acerca de la muerte, empezamos a pensar cómo viviríamos nuestra vida diferente. Cuando no te acercas a la muerte correctamente, le quitas vida a tu vida. Cuando no te acercas a la muerte correctamente, le quitas vida a tu vida. Este es lo irónico de todo esto, que nosotros tenemos que reconocer la influencia de la cultura, reconocer lo que nos dice la palabra y luego calibrar nuestra vida alrededor de eso. El segundo punto, la forma en que buscamos felicidad, y esto es como vamos haciendo esa transición, la forma en como nosotros buscamos felicidad, diga felicidad. La búsqueda de cada uno de nosotros es la búsqueda de la felicidad. Inclusive la Constitución americana nos habla de esa garantía y la importancia. La forma en que buscamos felicidad y realización es vivir en negación. Esa es una de las razones por las que no hablamos de la muerte. Y déjame explicar. En las culturas antiguas, la mayor parte de las personas tenía
una creencia de que éramos eternos, de que había un aspecto eterno acerca de nosotros, de que esta vida era algo temporal y de que había un elemento eterno en nosotros. Tú miras todas las culturas antiguas y había un elemento de lo que es eterno, un elemento de lo eterno. Así que el sufrimiento, la tragedia, las dificultades eran vistas como algo temporero, como algo parcial con relación a una jornada mucho más larga y mucho más amplia. Eso es la realidad para cada una de las religiones del mundo. Si tú miras el budismo, era pórtate bien en esta vida lo más que pueda para cuando reencarne tú vayas superando y tú vayas alcanzando niveles superiores. Entonces cada una de las religiones, o sea reencarnación, o sea el cielo, o sea un elemento eterno de nirvana, era como a través de nuestro desempeño nos íbamos portando mejor para alcanzar un nivel superior. ¿Está conmigo hasta aquí? Okay, no se duerma. Dele un codazo al que se durmió al lado suyo. Las culturas modernas o la cultura moderna, que somos o antirreligiosos o somos simplemente cultura secular, nos dice que realmente no hay Dios, nos dice que no hay alma, nos dice que no hay espíritu, que no hay que preocuparse por el futuro y que todas esas cosas sobrenaturales realmente hay que dudarlas bastante si es que de algún modo existe. En otras palabras nos está diciendo, la dimensión sobrenatural no cabe en nuestros pensamientos modernos, inteligentes, articulados y en una sociedad moderna. El mundo material es lo que hay. Eso es lo que nos dice nuestra cultura. En una cultura moderna, donde realmente no hay nada eterno acerca de ti. O sea, y estoy mirando cómo nosotros como cristianos vivimos dentro de nuestra cultura y cómo hemos adoptado la cultura del mundo a nuestro alrededor en lugar de adoptar. Cada vez que usted dice que yo no quiero hablar de la muerte. Uy, no, que me pasó la muerte, no, que se me paran los pelos, no, que se me eriza todo. Estás adoptando no una cultura bíblica, una cultura secular, una cultura que no cree en lo eterno y te está diciendo, sabes que mientras menos hables de la muerte mejor. Tú lucha ahora, crece ahora, trae el éxito de tu vida ahora, porque después de aquí no hay nada más. Piensa en eso y cómo nosotros calibramos nuestra vida y cómo vivimos nuestra vida. Eso es como nuestra vida está viviendo. Es la forma de pensar. La muerte destruye permanentemente todo lo que tú conoces. Para el religioso, la persona de fe, la muerte de una persona es una coma. Para la persona secular, la muerte es el punto final. Y yo creo que mires eso por un momento porque eso nos lleva a la tercera razón de por qué nuestra cultura secular moderna tiene tanto problema con la muerte. El punto 3 es la muerte crea un profundo sentido de insignificancia. La muerte crea un alto sentido de insignificancia, de impotencia. Cuando tú crees que la muerte, que la vida que tenemos es todo lo que hay, que no hay nada después de la muerte, que la muerte es simplemente nada, simplemente nos desaparecemos, simplemente es una no existencia, la muerte verdaderamente se convierte en el fin y crea un gran miedo de insignificancia. Si la muerte es lo único que hay, ¿para qué vivimos? Si todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, todo lo que tú amas, todo lo que tú inicias, todo lo que tú trabajas, se va a morir cuando tú te mueras, ¿cuál es el plan entonces? Se pone mejor, no se me depriman todavía. Esta es la razón por la que nuestra cultura, que vive para el aquí y el ahora, hace del sexo, el romance, el dinero, la carrera, la política, las causas sociales y las lleva con tanto fervor.
Porque estas son las únicas cosas que nos hacen sentir importantes en una cultura secular cuando enfrentamos la idea de una muerte sin esperanza. Yo quiero que tú pienses en esta simple ilustración para que tú mires, y sobre todo en una época en la que estamos llegando a la época post-COVID. Cuando pensábamos hace un año atrás que todos nos íbamos a morir con la pandemia, ¿usted se acuerda de eso? Marcó nuestra vida para siempre. Dónde yo iba, con quién yo iba, cuándo salía, cuántas veces salía, qué hacía, con quién me juntaba. ¿Qué definió cada una de esas cosas durante un año consecutivo? El temor a la muerte. Yo no me quería morir para ser el primero. No crea usted que eso no es lo único. Yo también hice mis cambios. Me ponía 3 máscaras si había que ponérselas. Yo no me quería morir. Pero luego en esto que aprendí, ¿cómo estoy yo calibrando mi vida a un final de una muerte cultural secular versus mi vida como un creyente y como un cristiano? Piensa en esto. Tú estás en tu casa durmiendo y arropadito y descansando y entra un ladrón a tu casa. Y ese ladrón no sabía que tú estabas en tu casa. Él simplemente venía a robar lo que podía y se iba a ir, pero se encontró contigo de frente, quería amarrarte para que pudiera él llevarse lo que se quiere llevar y empiezan a forcejear y entre tanto y tanto le quitas la máscara que llevaba, lo puedes ver, se miran ojo a ojo y él dice, yo simplemente venía a robarme unas cositas, me acabas de ver, te voy a tener que matar. Pero para que sepas que yo tengo buen corazón, ¿qué es lo más que a ti te gusta hacer en la vida? Antes de yo matarte, te cocino lo que quieras, jugamos lo que quieras, hacemos un juego de chess, de ajedrez. ¿Qué tú quieres hacer antes de que te mate? De que enfrentes la muerte cara a cara. Piensa si es una comida lo más que te gusta. Frente a la muerte, ¿vas tú a disfrutar esa comida? Para nada. Y eso es lo que hace que la muerte calibre nuestras vidas si la perspectiva nuestra no es eterna. Calibramos una vida a través del aquí y el ahora. Y eso no, mientras yo lo ignore y no tenga nada que ver con eso, ni lo pienso ni lo miro porque tengo mis razones para ignorarlo. Y eso es lo que quería compartir contigo. El cuarto. ¿Por qué no hablamos de la muerte con la frecuencia en que deberíamos y por qué tenemos unas definiciones medio torcidas y chuecas? La muerte despierta nuestra conciencia. La muerte despierta nuestra conciencia. Nuestra cultura, quiero explicarte, no tiene una comprensión real del pecado, no tiene una comprensión real de la culpa, no tiene una comprensión real del perdón bíblico. Hemos eliminado de nuestra cultura todos los términos con relación a pecado, con relación a culpa y perdón. Y hemos eliminado todos los elementos en nuestra cultura con relación a la comprensión del pecado. No existe una verdad estándar, dice nuestra cultura. No existe una verdad absoluta, dice nuestra cultura, a través de la cual las personas deban vivir y regir y calibrar sus vidas. Entonces, como no estamos en peligro de violar nada, ni pecar en contra de nada en nuestra cultura, lo que nos libera de cualquier necesidad de sentirnos culpables por algo. Ahora, cuando hablamos de la muerte, nosotros nos enorgullecemos de la autoexpresión y de la libertad, pero cuando nosotros hablamos de la muerte, a expensas de la exclusión de Dios, del pecado y de la culpa, de la cultura, como lo ha eliminado cualquier entendimiento de arrepentimiento, de mostrar gracia y de ofrecer perdón, simplemente han desaparecido. Y eso lo que ha es activado una crisis frente a la cara de la muerte en nuestra cultura moderna. Como pastor, he tenido la oportunidad, el privilegio, la tristeza de caminar con muchas personas en sus horas finales y en los últimos momentos de su vida. Y mientras la muerte se va acercando a ellos, la mayoría de las personas mira hacia atrás. Y lo que tú encuentras es este sentimiento de arrepentimiento, de lamentarse. Se lamentan por lo que no dijeron,
se lamentan por lo que dijeron, se lamentan por las cosas que no han hecho o las que han dejado de hacer. Se lamentan por oportunidades no bien aprovechadas o inclusive por una vida malgastada o perdida. Y usualmente esa forma de mirar al pasado y de lamentarse de las cosas que pude o no pude hacer, eventualmente están conectadas o encaradas a un miedo al futuro que van a enfrentar. Cada uno de nosotros, por religioso o secular que sea, cuando estamos cara a cara a la muerte, pensamos acerca de qué viene después. Empezamos a mirar nuestra vida y examinamos y miramos, ¿he sido lo suficientemente bueno? ¿Me he desempeñado lo suficientemente bien como para alcanzar lo que sea que tengo y cualquier juicio que vaya a encontrar en el futuro? ¿Seré lo suficiente? ¿Habré hecho lo suficiente? Es la primera pregunta que la gente frente a la muerte se empieza a hacer. Por eso podemos saber y estar seguros que en lo profundo del corazón humano, aún en el que dice yo no creo en Dios, hay una preocupación con relación a la finalidad de la muerte. Pablo en 1 Corintios llamó a la muerte el aguijón de la muerte, sabiendo y reconociendo que todos tenemos la muerte garantizada. Y él dice que el aguijón de la muerte está enraizado en el pecado. Entonces es importante que lo vayamos entendiendo, porque ahora vamos transicionando qué tiene que decir Jesús y el Evangelio con relación a la muerte. Ya te dije todo lo que nos dice la cultura. Ahora vamos, o por lo menos 4 de lo que nos dice la cultura. Pablo dice, hay algo dentro de nosotros, no importa cuán escondido esté, que reconoce a Dios como el Creador. Romanos 1:19 al 20 dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. En otras palabras, no importa dónde tú estés, tú sabes que hay un Dios y que hay un enfrentamiento con la muerte que te va a llevar a un juicio, a una evaluación, y va a determinar dónde tú vas a pasar el resto de tu eternidad si es que no desaparecemos con la muerte. ¿Están conmigo hasta aquí? Entonces, Romanos 1:18 dice, pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Dice, hay algo en nosotros que nos da esa verdad, pero el pecado nos lleva a ocultarla y a minimizarla. Shakespeare, con uno de sus personajes más famosos, Hamlet, él dijo lo siguiente: le tememos a la muerte porque es el país desconocido del cual no regresa ningún viajero. Es el país desconocido del cual no regresa ningún viajero. Y lo que nos está diciendo es la conciencia nos vuelve de la muerte, nos vuelve unos cobardes a todos. Si no, miremos el año pasado y cómo nos moldeó. Frente a la muerte, la conciencia humana, aunque suprime la muerte, frente a la muerte es un despertar. La muerte es como estas sales aromáticas o de amoníaco. ¿Usted ha oído el amonio alguna vez? O sea, si usted ha olido el amonio o las sales de amoníaco, la usan mucho para los boxeadores también. Y con eso, cuando el boxeador va para abajo, lo levantan y lo despiertan. Eso es la muerte para el ser humano. Es como una sal de amoníaco ante la realidad espiritual futura. Y por eso Hebreos 2:10 dice, en efecto, mira cómo Jesús describe su acercamiento a la muerte. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos e hijas a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor, diga autor,
Y vamos a dejar eso estacionado ahí. Al autor de la salvación de ellos. Por eso el verso 14 y 15, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y para librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Dios lo que nos está diciendo, y viste la palabra autor, perfeccionara mediante el sufrimiento del autor. Lo que nosotros miramos, el autor en español, algunas traducciones lo traducen al español como pioneros. En el griego dice la palabra archegos. La palabra archegos significa campeón. La palabra campeón en la cultura griega y en el idioma griego significa que había una persona que era el representante de esa gente, de esa tribu o de ese país. Y si esa persona ganaba la guerra, el país completo ganaba la guerra. Piensa lo que hizo David y Goliat. David, él era el arquegos para el pueblo de Israel y Goliat era el arquegos para los filisteos. Si los filisteos ganaban, si Goliat ganaba, los filisteos eran los conquistadores. ¿Y qué nos está diciendo Jesús cara a cara a la muerte? La cultura nos dice, tú vas a enfrentar la muerte y vas a ser juzgado de acuerdo a tu actuación, de acuerdo a tu desempeño. Y por eso cuando estamos frente a la muerte nunca podemos decidir, ¿habré hecho lo suficiente? Pero el evangelio de Cristo y lo que separa al cristianismo de cualquier otra religión en el mundo es que Jesús dice, yo soy tu arquegos. Yo soy tu pionero, yo soy el autor de tu salvación. Yo me paré donde tú te tenías que parar. Yo peleé la batalla que tú tenías que pelear. Yo fui colgado en esa cruz donde tú debiste haber experimentado la muerte. Allí me colgaron a mí. Yo soy tu campeón. Y por lo que yo gané, por mi victoria, tú obtienes tu victoria. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú enfrentas tu muerte, tú no enfrentas tu eternidad frente a tu desempeño. Tú enfrentas tu eternidad frente a tu campeón. Y tú dices, ya Él ganó la victoria por mí. Ya Él ganó el cielo por mí. En agradecimiento yo lo honro, lo alabo, le agradezco. Quiero vivir para Él porque ya Él hizo por mí lo que yo no puedo hacer por mí. Por eso cuando el creyente habla de la muerte, no se le tienen que erizar los cabellos, no le tiene que dar miedo, porque ya el campeón de campeones ganó la victoria y la batalla por ti. Entonces tú te enfrentas a la muerte y tú dices, la próxima vez que yo abra mis ojos voy a estar frente a mi Señor. Yo voy a estar frente a mi Dios en una victoria absoluta, no por mí, sino por Él. ¿Usted ve la diferencia entre la muerte cultural y la muerte en el evangelio? La próxima vez que usted se agarre temiéndole a la muerte, diga, Señor, renueva mi mente, sustituye mis miedos, vaya a terapia, lea la Biblia y reconozca que la muerte para usted es un paso a una eternidad con Cristo Jesús. La muerte sin Cristo es un desbarajuste, es una exterminación completa. Arquegos es tu campeón. Por eso Hechos 2:24 dice, sin embargo, Dios lo resucitó, librándole de las angustias de la muerte. Mira esto, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Su amor, su gracia, su perfección y su grandeza hizo que al tercer día se levantara, resucitara. La muerte no lo pudo aguantar. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 15:55 dice, Pablo, ¿qué te dije al principio de esta conversación? La muerte está garantizada para todos nosotros. O sea, no hay ser humano que se escape de la muerte. Pero Pablo, burlándose de la muerte en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Fue eliminada, fue eximida por Cristo Jesús.
en el verso 56-57, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder, pero gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. Él te da la victoria sobre el pecado, te da la victoria sobre la muerte por medio de tu Señor Jesucristo, tu campeón, tu arquegos, el que ocupó el lugar por ti. Quiero terminar con esto. Jonathan Evans, en el funeral de su mamá, tienen un gran ministerio son afroamericanos y Tony Evans tiene una iglesia extraordinaria, un ministerio increíble. Priscilla Shirer es su hermana, y en la conversación de ese funeral él le dice: Señor, esta era una gran oportunidad para tu victoria. Había gente orando en Dallas, en Texas, a través de todo el mundo. Era una gran oportunidad para que tú te glorificaras. ¿Por qué no contestaste nuestra oración? Y dice él que en su tiempo de oración escuchó que Dios le dijo: tú no entiendes la victoria que le he dado. Siempre hubo dos respuestas a tus oraciones. O ella iba a ser sanada o iba a ser sanada. Ella iba a vivir o iba a vivir. Ella iba a estar con la familia o iba a estar con la familia. Ya sea que fuera lo que ocurriera, ella iba a estar bien cuidada o iba a estar bien cuidada. ¿Usted sigue hasta aquí? O iba a estar con su familia terrenal o iba a estar con su familia celestial. O iba a ser sanada en su cuerpo o iba a ser sanada por toda la eternidad. Y luego dice él que el Señor le puso en su corazón y le dijo: la victoria me pertenece por lo que yo ya hice por ti. Las dos respuestas a tu oración son sí. Y sí, porque la victoria pertenece a Jesús. Y dice Jonathan Evans, que le dice: tienes que entender que yo soy Dios. Y tienes que entender que yo soy soberano y mi plan es más grande que cualquier jugador en mi mesa de ajedrez. Y mi plan va por encima de tus pensamientos y mis caminos van por encima de tus caminos. Por lo tanto, debes confiar en el Señor con todo tu corazón y no apoyarte en ti mismo, sino apóyate en mí, porque tengo la habilidad y la capacidad de enderezar toda situación torcida. Y luego le dijo: yo soy Dios soberano. Por eso me dicen: yo soy el que soy. Como los cielos sobre la tierra, así son mis caminos. Y dice él, le dijo postdata: no me digas a mí cómo conseguir mi gloria. Muchas veces queremos decirle a Dios cómo glorificarse, pero Él dice: o te sano aquí o te sano allá, porque tu muerte es una pausa. Yo quiero invitarte a ponerte de pie y cantemos este canto, pues siento que es un tiempo de reflexión. Y sea que hayas estado aquí por primera vez, seas de los que le tienen miedo a la muerte o le tenía, o seas de los que nunca ha tenido un encuentro con Cristo, o la muerte te ha marcado de una forma que ha deformado la perspectiva del Evangelio. Yo quiero que nos pongamos de pie. Y yo quiero que le voy a entregar a Pastor Oscar y él va a estar con ustedes ministrando en este momento. Y los que estamos aquí en Garland vamos a cantar este himno. Pero quiero decirte: Dios está de tu parte. Él es tu campeón. Gracias a nuestro campus de Garland por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Y los que estamos aquí, yo quiero que tú reflexiones en este canto. En este momento. Esta canción dice: yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces, sí, veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Participa de este canto, reflexiona. Quiero invitar al equipo de oración que me acompañe, y si deseas recibir oración, por sea la razón que sea, te invito al frente. Si hay una necesidad de oración para sanidad, si hay una necesidad de alguien en tu vida por el cual quieres que intercedan, este es un momento esencial. Si quieres que alguien toque tu corazón
y ese alguien sea Jesús, ven y ora con nosotros. Te invitamos. Cantemos.